Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Queremos escuchar. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre aquí, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido en su nombre Cristo.
Gracias por acompañarnos en su presencia en casa. En esta ocasión nos acompaña Abisur Kamal. Iglesia, es una bendición poder estar con ustedes nuevamente, compartiendo esta semana la enseñanza que Dios ha tenido para cada uno de ustedes. Y quiero, como introducción, ¿qué pasaría si de repente te vas de tu casa? Puede ser, te vas de viaje, te vas unos días, estás fuera de tu casa. Y dejas dentro de tu casa a gente que tú conoces. Pasan los días, regresas a tu casa y encuentras los muebles de tu casa que ya no están. Te encuentras que ya no se encuentra la estufa, ya no se encuentra el refrigerador, ya no se encuentra la televisión. Ves dentro de tu casa a gente que está realizando cosas indebidas. ¿Cuál sería tu actitud al regresar a tu casa y mirar gente haciendo cosas indebidas, faltándole el respeto a tu casa? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería la acción a continuar? ¿Lo sacarías? ¿Llamarías a lo mejor a la autoridad? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Y hoy vamos a hablar una porción de la palabra sobre Jesús cuando Él subía a Jerusalén y Él quería ir a la casa de su Padre. Pero quiero leer los primeros versículos que vamos a estar enseñando en este tiempo. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes los esparció, a los cambistas los sacó, dice la palabra aquí, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. En el Evangelio de Mateo dice, no dice casa de mercado, dice ahí: y habrán hecho una cueva de ladrones. Para Jesús el significado de templo era algo especial. El templo era un lugar para enseñar, para predicar, para anunciar el reino de Dios y manifestar el poder de Dios en sanidades y milagros. El templo para Jesús era un lugar donde la gente entraba para llevar y presentar sacrificio como señal de purificación y ofrecer una ofrenda de adoración. Jesús deseaba ir al templo, a la casa de su Padre. Para Jesús el templo no solamente un lugar especial, sino para Jesús el templo era un tabernáculo,
era un santuario para Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Jesús llegó y miró a gente dentro del templo? Y podemos imaginar a Jesús llegando al templo. Al entrar vio gente comprando y vendiendo animales dentro de la casa de su padre. Sacerdotes del templo realizando negocios de todo lo que se vendía. Los judíos que conociendo la palabra de Dios, mira nada más, escuchen esto. Los judíos que conociendo la palabra de Dios buscaban sacar provecho para sí mismos, al grado de llenarse de intenciones corrompidas y codiciosas, aumentando la ganancia de los sacerdotes y comerciantes que se obtenían de la gente. Mira lo que los sacerdotes y los judíos estaban haciendo dentro de la casa de Dios. Por eso al iniciar dije, ¿qué harías si llegaras a tu casa y la gente conocida que tú habías dejado? Imagínate la acción de llegar a tu casa y no ver nada. A lo mejor vendieron, a lo mejor algunos de ellos que estaban dentro de tu casa robaron, a lo mejor estaban vendiendo cosas indebidas o haciendo cosas indebidas. Pero mira lo que Jesús, cuando entró al templo, lo que miró. Podemos pensar, bueno, Jesús tenía toda la autoridad para sacar dentro del templo a toda esa gente. Imagínate, Jesús, algunos dicen que Jesús se enojó, pero la Biblia no dice que Jesús se enojó. Simplemente Jesús, al mirar, reaccionó de una forma justa para sacar de la casa de oración, de ese lugar especial, de ese tabernáculo, de ese templo, de esa iglesia, de ese santuario, a la gente que perdió el propósito de la cual era el templo. A pesar de estar físicamente en el templo y de conocer la palabra de Dios, su corazón estaba corrompido. La casa de Dios, el lugar de adoración, se había convertido en un mercado. Mira estos versículos 13, 14, 15 y 16. Jesús tenía el deseo de estar en la casa de su Padre, porque podemos leer la Biblia y en varias porciones de la palabra decía que está escrito que Jesús iba al templo a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Él iba en las sinagogas también, pero la prioridad de él era enseñar en el templo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús entraba en el templo a anunciar el evangelio, mucha gente entraba para ser sanados, recibían milagros. Pero los sacerdotes y los judíos habían perdido la esencia, habían perdido la importancia de lo que era el templo. En el versículo 17 y 18 dice: entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Imagínate Jesús caminando con sus discípulos mirando la actitud,
la reacción de Jesús al mirar y hacer que la gente fueran hechos a un lado. Y los judíos, en el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mira, todavía viendo los sacerdotes, los judíos, que Jesús entró al templo, sacó a todos los vendedores, a los que compraban, y todavía así ellos, indignados de lo que había hecho Jesús, le preguntaron: bueno, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Mira lo que Jesús, la respuesta de Jesús. Sin embargo, ellos no entendieron ni comprendieron la acción de Jesús de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque conociendo ellos la palabra, al ver a Jesús, habrán pensado o hubieran pensado: hicimos mal. Dios se dio cuenta de nosotros que lo que estábamos haciendo está mal. Pero mira, ellos no entendieron ni comprendieron la acción de Jesús de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque habían perdido el valor de lo que era la importancia de lo que significaba el templo de Dios. Dejaron de cuidar el templo, su casa de adoración, perdieron el enfoque de lo que verdaderamente era el templo. Pero en este versículo 18, 19, mira lo que, y ahí es donde quiero detenerme unos minutos, que ahí quiero dar el mensaje de esta pequeña porción de la palabra, cuando Jesús entra al templo. Dice el versículo 19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Quizás cuando leemos, o a lo mejor hemos leído varias veces este versículo, esta porción, y a veces como que no podemos entender por qué Jesús dijo: destruir el templo y en 3 días lo levantaré. Quizás los judíos: bueno, ¿por qué está diciendo eso? ¿Acaso él? Y miren que en el versículo siguiente dijeron, en el 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos aún todavía no habían entendido. Como muchas veces nosotros a veces leemos las escrituras y a veces pensamos: bueno, ¿por qué habrá dicho destruir el templo y en 3 días lo edificaré o lo levantaré? Pero mira, la respuesta de Jesús fue tan poderosa y desafiante para ellos que no pudieron entender de manera física lo que Jesús hizo en el templo. No entendieron, no pudieron comprender, viendo con sus propios ojos el mensaje de lo que Dios, lo que Jesús hizo en el templo. Por eso escribí aquí que fue una respuesta tan poderosa y desafiante para los judíos, para esa gente que estaba ahí.
que no pudieron entender de manera física lo que hizo: purificar, limpiar el templo, y a la vez una revelación espiritual de lo que Jesús habría de hacer a través de su muerte y su resurrección. Mira esa respuesta, una respuesta tan poderosa, pero a la vez fue algo, una revelación que posiblemente los judíos, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Ellos pidieron, bueno, muéstrame, dame una señal, danos una señal de por qué tú estás haciendo eso. Dice Jesús, ¿quieres una señal? ¿Quieres una respuesta? Y es que le dijo, repito el versículo: respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cuál era esa revelación que no entendieron los judíos? Y es esto, hermanos, que Dios puso en mi corazón escribir. Yo sé que hay algunos que lo saben, y qué bueno, gloria a Dios, porque tratamos de ser enseñados y al mismo tiempo de aprender. Pero el Señor puso en mi corazón este escrito. La respuesta, la revelación que Dios les dio a ellos era que no solamente el templo sería un lugar de adoración a través de su muerte y su resurrección, que no solamente el templo sería un lugar de adoración, sino que a través de su cuerpo, del sacrificio de su muerte y resurrección, establecería en el corazón de aquellos que se convirtieran un templo espiritual. Por eso dice la palabra en el versículo 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La respuesta que Jesús les dio a ellos era esta, que a través, por eso dice acá, mas él hablaba del templo de su cuerpo en el versículo 21. Por eso ellos no entendieron que a través de la muerte y la resurrección de Cristo era una revelación en la cual no solamente el templo sería un lugar de adoración, sino que establecería en el corazón de aquellos que se convirtieran un templo espiritual, es decir, la iglesia. Y quiero que veamos en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, para confirmar esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, nos damos cuenta cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha permitido
ser ahora un templo para Dios. Somos casas espirituales. Tú y yo somos casa espiritual donde mora el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6 dice, Primera de Corintios 6 del 19 al 20. Mira qué dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo ahora somos un templo, somos una casa de adoración para Dios. Tú y yo somos un tabernáculo para el Señor. De antes la gente iba a ofrecer animales, palomas, pero a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora nosotros venimos. Somos un templo en el cual se refleja en que somos un templo de adoración, una casa de adoración. Por eso, hermanos, quiero decirles hoy que cada uno de nosotros debe haber un importante ejemplo hoy en día de que tú y yo somos el templo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Jesús necesitaba purificar y limpiar el templo. Era necesario restaurar y manifestar a través de su muerte y su resurrección que tú y yo seamos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos importantes para el Señor. Somos casas espirituales. Y mi hermano, quiero terminar con esto. No permitas que nadie ni nada contamine el templo de Dios que somos. No permitas. El mundo está lleno de cosas que puede contaminar el templo de Dios que somos. Hermano, que vivamos todos los días como templos, como tabernáculos en santidad, limpios, que cada día podamos purificarnos, limpiarnos, para que de esa forma podamos agradar a Dios. Bendecido día, semana para ustedes. Gracias por permitirme estar en este tiempo, pequeño tiempo, compartiendo una porción de su palabra. Dios te bendiga. Generación que conquista, generación que se